Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Café y té. Sandy, quiero proponerte un ejercicio de imaginación. Supón que mañana recibes una llamada inesperada. Te ofrecen participar en la construcción de un ferrocarril. Al principio suena como un proyecto interesante, incluso emocionante, hasta que empiezan a darte los detalles. La línea atravesará zonas situadas a más de 4.000 metros de altitud y en algunos tramos superará los 5.000. Será un lugar donde el oxígeno escasea, las temperaturas permanecen bajo cero durante largos periodos del año y el terreno cambia constantemente porque el suelo se congela y se descongela con el paso de las estaciones. Y por si fuera poco, todo ello en una de las regiones ecológicamente más sensibles del planeta. Entonces te hago una pregunta, ¿aceptaría este desafío? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, Pedro, si soy completamente sincero, mi primera reacción sería pensar que se trata de una exageración o de una broma, porque incluso para alguien acostumbrado a la montaña, esas condiciones no son simplemente difíciles, son extremas en prácticamente todos los sentidos. Y sin embargo, ese proyecto no solo llegó a construirse, sino que lleva ya 2 décadas en funcionamiento. Y estamos hablando del ferrocarril Qinghai-Xizan, la línea que conecta la meseta tibetana con el resto de China y que está considerada una de las obras de ingeniería ferroviaria más desafiantes del mundo. Exactamente, hoy vamos a conocer la historia de una infraestructura que durante mucho tiempo fue considerada prácticamente imposible, no solo por la magnitud de la obra, sino por todo lo que implicaba construir en condiciones límite, desarrollar soluciones tecnológicas inéditas y al mismo tiempo preservar un ecosistema extraordinariamente frágil. Porque levantar una línea era solo el primer desafío. La verdadera pregunta era otra: ¿cómo garantizar que pudiera operar de forma segura durante décadas sin alterar el delicado equilibrio natural de la región? La historia de hoy no trata únicamente de trenes, habla de cómo la tecnología, la planificación y la capacidad de adaptación pueden ampliar los límites de lo que parecía imposible, y también de cómo una infraestructura puede transformar la vida cotidiana de quienes habitan una región entera. Sí, y para comprender la magnitud de este proyecto, primero hay que imaginar el escenario. La meseta Qinghai-Xizan no es un paisaje cualquiera, es una de las regiones habitadas más altas del planeta. Gran parte de su territorio supera los 4.000 metros de altitud y en algunos puntos alcanza cotas aún mayores. Para la mayoría de nosotros, pasar unos días en un lugar así ya supondría un importante esfuerzo físico. A esas altitudes, el cuerpo humano necesita tiempo para adaptarse. La menor concentración de oxígeno afecta la respiración, reduce la resistencia física e incluso hace que actividades tan simples como caminar o subir unas escaleras resulten mucho más exigentes. Ahora imaginemos lo que significa no solo visitar ese entorno, sino construir y mantener allí una infraestructura ferroviaria de gran escala. Sí, y ahí aparece una idea que durante muchos años se compartieron numerosos ingenieros, que esta región era en la práctica una especie de zona prohibida para el ferrocarril, no porque faltara la necesidad de construirlo, sino porque las condiciones naturales parecían superar las capacidades técnicas de la época. Además, si miramos otros ejemplos en el mundo, encontramos líneas ferroviarias de gran complejidad en zonas montañosas, como ocurre en los Andes, en países como Perú, Bolivia o Chile. Esos proyectos ya representan auténticos desafíos de ingeniería. Pero la meseta Qinghai-Xizan añade dificultades adicionales, una altitud aún mayor, extensas zonas de permafrost y variaciones extremas de temperatura que someten continuamente al terreno y a la infraestructura a enormes tensiones. Mencionaste la complejidad de esta zona, ¿no? Que, por ejemplo, si la gente puede imaginar naturalmente que en los Andes, como mencionaste, que existió un proyecto así que se llama el tren trasandino, que existió durante los años
70, desde 1910 hasta los 70, y ha encontrado muchas dificultades y hasta que finalmente se clausuró por las dificultades como los aludes, la avalancha, ¿no? Y el tiempo, también clima. Y los Andes tiene una altitud de como 3000, creo, y la meseta Sinjaizidán tiene más, ¿no? Y es decir, no se trataba simplemente de construir otro ferrocarril de montaña. Aquí el propio suelo se comportaba de manera distinta, y cuando el terreno deja de ser estable, cambia por completo la forma de diseñar una infraestructura como esta. Exacto, en un ferrocarril la estabilidad de la vía lo es todo. Un tren necesita que los rieles mantengan una alineación extremadamente precisa. Cuando el terreno se mueve, aunque sea unos pocos centímetros debido al ciclo de congelación y deshielo, esa precisión deja de ser un detalle técnico y pasa a convertirse en el principal desafío de todo el proyecto. Sí, ahora efectivamente vamos a hablar de los desafíos. Si tuviéramos que resumir los grandes desafíos de esta obra en 3 palabras, probablemente serían estas: altura, frío y permafrost. Y de las 3, creo que el permafrost es el concepto que más sorprende a quienes escuchan hablar de este proyecto por primera vez. Sí, porque no es un término que usemos habitualmente. El permafrost es un tipo de suelo que permanece congelado durante largos periodos de tiempo. No está formado únicamente por hielo, sino por una mezcla de tierra, agua y hielo, cuyo comportamiento cambia con las variaciones de temperatura. Cuando hace mucho frío, el terreno permanece firme y estable, pero si la temperatura aumenta, aunque sea ligeramente, comienza a perder consistencia y puede deformarse. Y eso supone un enorme problema para un ferrocarril, porque no estamos hablando de una carretera que admite cierto margen de deformación, sino de una vía cuyos rieles deben mantenerse perfectamente alineados para garantizar una circulación segura. Imaginemos que un desplazamiento mínimo del terreno puede alterar la geometría de la vía, generar tensiones en los rieles y comprometer la estabilidad del tren. Por eso, durante mucho tiempo, muchos especialistas consideraban inviable mantener una línea ferroviaria en funcionamiento sobre un terreno con estas características. Sí, por si fuera poco, a este desafío se suman las temperaturas extremas. En algunos sectores el termómetro permanece bajo cero durante buena parte del año. Eso no solo condiciona el funcionamiento de la infraestructura, sino también la construcción y el mantenimiento. Materiales que responden perfectamente en condiciones normales pueden comportarse de forma muy distinta cuando se enfrenten a un frío tan intenso. Y tampoco podemos olvidar el factor humano. Trabajar a más de 4.000 metros de altitud implica hacerlo en condiciones de hipoxia, es decir, con una menor disponibilidad de oxígeno. Eso obliga a establecer protocolos específicos de seguridad, tiempos de adaptación y una organización muy cuidadosa del trabajo. Incluso la maquinaria necesita adaptaciones especiales para mantener un rendimiento adecuado en esas condiciones. Es decir, el reto dejó de ser simplemente construir la línea. La verdadera cuestión era mucho más ambiciosa: cómo garantizar que pudiera seguir siendo segura y estable durante décadas. Así es, porque una gran infraestructura no se evalúa únicamente por el momento de su inauguración, sino por su capacidad para seguir funcionando con fiabilidad muchos años después. Y en un entorno tan cambiante, esa era probablemente la prueba más difícil de superar. Sí, es precisamente aquí donde la historia adquiere una dimensión muy interesante desde el punto de vista tecnológico, porque cuando hablamos de innovación solemos imaginar inventos espectaculares o tecnologías futuristas. Sin embargo, en este caso, la innovación fue sobre todo una cuestión de adaptación. Bueno, muchas de las soluciones desarrolladas para esta línea no buscaban transformar el entorno, sino comprender cómo funcionaba y trabajar en armonía con él. Por ejemplo, en algunos tramos se construyeron estructuras elevadas que permiten la circulación del aire frío bajo la plataforma ferroviaria. Así, de este modo, se ayuda a conservar el permafrost y se reduce el efecto del calor que genera la propia infraestructura. Puede parecer una solución sencilla, pero detrás hay años de investigación y un profundo conocimiento del comportamiento del terreno. Sí, es un buen ejemplo de cómo en ocasiones en la ingeniería más eficaz no consiste en imponerse a la naturaleza, sino en entender sus reglas y diseñar en función de ellas.
Y esa filosofía también se refleja en el sistema de mantenimiento. A lo largo de la línea se instalaron sensores y sistemas de monitoreo que permiten controlar de forma permanente la temperatura del suelo, los movimientos del terreno y el estado de la infraestructura. En otras palabras, el trabajo no terminó el día en que se inauguró el ferrocarril. Desde entonces, la observación, el mantenimiento y todo lo demás forman parte del propio funcionamiento de la línea. Y eso cambia también nuestra manera de entender la seguridad. Muchas veces pensamos que una infraestructura es segura simplemente porque está bien construida, pero en realidad la seguridad es un proceso continuo, especialmente cuando hablamos de un entorno tan exigente como este. La clave está en anticiparse a los cambios y como hemos visto recientemente, que también hemos estado hablando del tren de alta velocidad de China en varias ocasiones, ¿no? Y es que muchos proyectos actuales, ¿no?, se implementa esto, anticiparse a los errores, a los problemas, antes de que se convierta realmente en algo peligroso. Y por eso, además de las inspecciones periódicas, el comportamiento del terreno y de la vía se analizan constantemente. La infraestructura no solo transporta a pasajeros, también genera información que permite mejorar su funcionamiento día tras día. Sí, esto conecta con algo que hemos comentado en otros episodios de Café y Té. Hoy la seguridad ferroviaria ya no depende únicamente de la calidad del tren o de los rieles, es el resultado de un sistema integrado en el que intervienen la infraestructura, el clima, el terreno, la tecnología de monitoreo y la operación ferroviaria. Exacto, ese enfoque integral es el que ha permitido que una línea construida en uno de los entornos más extremos del planeta siga funcionando de manera estable después de 20 años. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de este proyecto. A veces, innovar no significa desafiar a la naturaleza, sino aprender a convivir con ella. Y hemos hablado hasta ahora de ingeniería, tecnología y de los enormes desafíos que planteó la construcción de esta línea. Pero hay otro aspecto igual de importante, el entorno natural, porque la meseta Qinghai-Xizang no es solo un escenario de montañas y grandes altitudes, es uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles del planeta, hogar de numerosas especies únicas. Así es, una de las más emblemáticas es el antílope tibetano, que cada año realiza largas migraciones para reproducirse. Sus rutas forman parte del equilibrio natural de la meseta y cualquier alteración puede afectar a toda la población. Y por eso aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando una infraestructura de más de 1000 kilómetros atraviesa precisamente este territorio? Ese fue uno de los grandes desafíos del proyecto. Una línea ferroviaria puede convertirse fácilmente en una barrera para la fauna, interrumpiendo rutas de migración que existen desde hace siglos. Por eso, desde la fase de diseño se incorporaron numerosas medidas de protección ambiental, entre ellas puentes, pasos de fauna y tramos elevados que permiten el desplazamiento de los animales por debajo de la vía sin interferencias. Es interesante porque cambia completamente la forma de entender una gran obra de infraestructura. Ya no se diseña únicamente pensando en las personas que utilizarán el tren, sino también las especies que habitan este territorio. Podemos describirlo de esta manera. Es una ingeniería que busca coexistir con el entorno, no sustituirlo. Y ese es un debate que hoy también está presente en muchas otras regiones del mundo. En América Latina, por ejemplo, existen proyectos de infraestructura en áreas amazónicas o andinas, donde la protección del medio ambiente ocupa un lugar central. La pregunta es muy parecida. ¿Cómo impulsar el desarrollo sin poner en riesgo ecosistemas de enorme valor? Sí, quizá la respuesta a esta pregunta no sea elegir entre desarrollo y conservación como si fueran objetivos incompatibles. Tal vez el verdadero reto consista en encontrar soluciones que permitan avanzar sin romper el equilibrio del entorno. Han pasado ya 20 años desde el ferrocarril Qinghai-Xizang entró plenamente en funcionamiento y resulta interesante comprobar que cuando hoy se habla de esta línea, la conversación ya no gira únicamente en torno a la ingeniería, sino también a su impacto en la vida de las personas. Así es, la conectividad ha transformado profundamente la región. Lugares que durante mucho tiempo permanecieron relativamente aislados cuentan ahora con un acceso más directo al transporte, al comercio y a distintos servicios.
También ha aumentado la movilidad de estudiantes, trabajadores y turistas, facilitando nuevos intercambios económicos y culturales. Pero más allá de las cifras hay algo que resulta aún más significativo, las historias individuales. Personas que hoy pueden recorrer largas distancias en menos tiempo, estudiantes que acceden a nuevas oportunidades educativas o comunidades que fortalecen sus vínculos con otras regiones gracias a una conexión que antes parecía impensable. Y eso nos recuerda algo importante. Muchas veces pensamos en una infraestructura como un conjunto de rieles, puentes, túneles y estaciones. Sin embargo, su verdadero valor aparece cuando empieza a conectar personas, a facilitar encuentros y a crear nuevas oportunidades. Porque al final una obra de ingeniería no se mide únicamente por la complejidad de su construcción, también se mide por su capacidad para mejorar la vida cotidiana y transformar el desarrollo de una región. Hoy hemos recorrido la historia de un ferrocarril que durante mucho tiempo fue considerado imposible. Una línea construida en uno de los entornos más extremos del planeta, donde el aire es escaso, el suelo permanece congelado gran parte del año y la naturaleza impone desafíos que obligan a replantear cada decisión de ingeniería. Pero también hemos descubierto algo que va más allá de la tecnología, que innovar no siempre significa vencer a la naturaleza, sino aprender a comprenderla y a trabajar con ella. Diseñar soluciones capaces de respetar el entorno mientras hacen posible el desarrollo humano. Quizá por eso, 2 décadas después de su inauguración, este ferrocarril sigue siendo mucho más que una obra de infraestructura. Es un ejemplo de cómo la planificación, la innovación y el respeto por el medio ambiente pueden avanzar de la mano. Y también nos invita a reflexionar sobre una pregunta que hoy comparten muchos países: ¿cómo construir el futuro sin comprometer el equilibrio del planeta? Porque ese desafío ya no pertenece únicamente a una región o a un país, es una cuestión global y cada experiencia aporta nuevas ideas sobre cómo hacer compatibles el progreso, la tecnología y la protección del entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Café y Té. Esperamos que esta historia les haya permitido descubrir una nueva perspectiva sobre una de las obras ferroviarias más extraordinarias del mundo. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.